Buenas queridas y queridos y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y quiero agradecerle mucho a todos sus muestras de cariño y apoyo con respecto a la operación de mi perrita Saya. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son simplemente el reconocimiento público o el reconocimiento de que un autor de cualquier tipo de obra intelectual la ha creado. ¿Por qué se tiene que hacer este reconocimiento público? Yo hago una obra en mi casa y no tengo para qué registrarla si no pienso hacerla pública. Pero ¿por qué se hace este registro? Se hace para proteger los derechos de estos creadores si se llega a lucrar con esa obra y si llega a haber un beneficio económico. Entonces, sobre todo, la razón para crear el registro de derechos de autor es para que los creadores se beneficien económicamente de lo que han creado, no que otras personas se beneficien de lo que estos han creado, para que puedan seguir haciendo estas creaciones y siga habiendo una motivación económica en cuanto a que sus derechos económicos y sus derechos de autor están protegidos por una ley. Ahora, como pueden ver en esta gráfica, tenemos dividido los derechos de autor entre mis derechos y los derechos de los demás, porque muchas de sus preguntas van de acuerdo a estos dos grandes temas, ¿no? Entonces empezamos con mis derechos de autor. ¿Qué son mis derechos de autor? Bueno, yo cuando escribo algo, yo lo escribí, eso nadie me lo cuestiona. Yo no tengo por qué registrar y cuando alguien pregunta si es obligatorio, no tienes por qué registrar todo lo que escribes. ¿Por qué se registra? Es una precaución, sobre todo es una precaución, porque los derechos de autor protegidos lo que hacen es sentar un precedente de quién escribió algo antes que alguien más, ¿no? Entonces yo escribo un libro, lo registro y lo único que quiere decir esto es que esa oficina guarda un archivo de lo que yo escribí con una cierta fecha, en donde yo digo, yo escribí Gothic Doll en 2010 y eso queda ahí. Y es una precaución, ¿por qué? Porque si el día de mañana Pancho Pérez saca un libro que se llama Gothic Doll en 2012, bueno, el día de ayer, yo puedo decir, no, ese libro yo lo escribí. Ah, sí, demuéstralo. Aquí te lo puedo demostrar, ¿no? Aquí está la prueba. Entonces, los registros de derechos de autor se utilizan en caso de controversia. Una controversia es justamente esto, cuando hay algún problema, cuando alguien está utilizando de una mala manera la obra de alguien más o cuando hay la duda de quién hizo antes algo. Entonces, para eso se hace. No es obligatorio y generalmente tú tienes derecho sobre todo lo que escribes simplemente por haberlo escrito. La precaución es si se llega a lucrar con eso o si alguien llega a clamar que escribió algo que tú realmente escribiste, entonces esa prueba te es útil. Alguien preguntaba si había otra manera de demostrar que tú habías escrito algo. Si llegara a haber una controversia, porque una obra se vuelve importante o porque de una obra se puede ganar dinero y el autor legítimo se ve vulnerado o está afectado por esto, sí en un juicio de derechos de autor se pueden sacar otras evidencias como borradores anteriores, como correos electrónicos que se han mandado con ese texto. Ese tipo de cosas sí llegan a funcionar en una controversia de estas. Ahora, la duda, ¿hay muchas controversias de estas? No, no hay tantas controversias de estas. Aunque ustedes no lo crean, no todo el mundo, ni todas las editoriales, ni todos los autores frustrados andan por ahí navegando por internet viendo qué historias se roban. No es lo más común. ¿Le pasa a algunos autores? Sí. ¿Le pasa a grandes autores a veces con ideas suyas? Sí. Hubo un caso importante con Arturo Pérez Reverte hace unos años en donde él había pirateado y había usado un cuento de Verónica Murguía y había sido todo un juicio y todo un tema. ¿Pasa? Sí, sí pasa. ¿Es lo que más pasa y son los juicios que ocupan todos los tribunales? No. ¿Es recomendable hacer un registro de tus obras? Yo siempre lo hago. ¿Puedo registrar el nombre de una novela en derechos de autor? Lo puedes registrar, pero eso no evita que haya otro libro que se llame igual. Los nombres, los títulos de las novelas no son algo que se vuelva exclusivo ni que se pueda proteger eternamente con un derecho de autor. Hay muchas novelas, de hecho, que se llaman igual y eso no pasa nada. Lo que se protege es el contenido. Me preguntan muchas veces, si yo registro mi obra y después cambia, ¿tengo que volver a registrarla? No. Lo que se protege es el contenido. Si hay algunos cambios, si hay algunas correcciones, si hay alguna cosa, pero la obra esencialmente es la misma, no hay que volver a registrar.
Cualquiera se puede dar cuenta de si un borrador es simplemente una nueva corrección de un anterior borrador y que no es una obra totalmente nueva. Entonces no se tiene que volver a registrar. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para registrar una obra? Cuando está lo más cercana a estar terminada. Alguien me preguntaba si valía la pena registrar una idea para una novela. No. Y como dicen además, las ideas están en el aire, al alcance de todos. Cuando ya escribiste algo, eso ya es algo que tiene un valor. Una idea, tú la puedes escuchar en la calle y si otra persona no la escribe, su problema. Tú escuchaste la idea y te pareció buena idea y te sentaste a escribirla, tú ya escribiste una novela y eso es lo que tiene un valor. Una idea, no necesariamente. ¿Qué te piden cuando vas a hacer un registro de derechos de autor? ¿Qué papeles necesitas llevar? En cada país será diferente, por supuesto, y para empezar ya hay dos maneras de registrar. Hay la manera tradicional, que es en cada país o en cada ciudad hay una oficina de derechos de autor y ahí se hace el registro. Otra manera más moderna y actual y sencilla es el registro online en ciertos sitios que lo hacen. ¿Por qué pueden existir sitios online? Porque realmente lo único que están haciendo estos sitios es certificar que tú ingresaste ese texto en esa fecha. Eso es lo que se hace de todas maneras también de manera analógica o tradicional en las oficinas. Ellos guardan una fotocopia de lo que tú escribiste con un papel que dice esta persona de esta identidad registró esto en tal fecha. Entonces hay sitios como safecreative.org y algunos otros que lo que hacen es hacer eso por ti, almacenar en la nube, en su base de datos, un texto tuyo con tus datos por si llega a haber una controversia. ¿Y qué te piden? Unos formatos de datos, generalmente tus datos, tu dirección, tu teléfono, tu correo electrónico, una sinopsis del texto, de qué se trata, si lo escribiste tú o lo escribiste con alguien más, los nombres de los otros autores, si es una obra derivada o una obra original. Una obra derivada puede ser, digamos, la segunda parte o la continuación de una colección. Me preguntan si se puede registrar con seudónimo. Claro que se puede registrar con seudónimo. Tú en ese formato indicas cuál es el seudónimo y abajo vienen tus datos. Si quieres registrar de manera anónima, pues tiene que haber algún sitio en donde tú establezcas que tú eres el autor, porque si no, a fin de cuentas, no estás protegiendo nada a tu nombre. Alguien me preguntaba también si tiene que registrar cada poema en un registro por separado. Tú puedes registrar todo lo que quieras en un engargolado o en un texto. Tú puedes registrar todo tu poemario, puedes registrar 10 poemarios, puedes registrar 10 novelas en el mismo engargolado o en el mismo registro en estas páginas de internet. Tú estás registrando un contenido, ¿no? Entonces tienes que determinar en la sinopsis qué es lo que estás registrando, indicar poemario de 20 poemas del tema la familia, o 20 cuentos con temáticas distintas, tal. O sea, eso no es necesario hacer, por supuesto, un registro por cada una de tus obras o por cada uno de tus poemas. Yo registro una novela una vez que la termino porque para mí es parte de un ritual mío de decir, ya está terminada porque considero que esta es la versión final. Pero también he registrado montones de escritos o montones de cuentos que tal vez no voy a publicar nunca, pero los tengo registrados en un mismo registro. ¿Cuánto cuesta esto? Obviamente varía y por cuestiones de inflación no voy a tener los precios más actualizados, pero no es un trámite caro. En México un registro de autor al año pasado costaba 220 pesos aproximadamente. 220 pesos, para que se den una idea, son como $8. Sí, más o menos. Para que se den una idea, $10, algo así. Yo, eso en el registro tradicional. Ahora, la última novela que escribí, yo la registré en safecreative.org, que es un sitio para registro de derechos de autor, y me costó 15 euros. Obviamente tiene la facilidad de hacerlo desde la casa, por internet, pagando con tarjeta de crédito, sin tener que ir ahí, sin tener que sacar la fotocopia de tu identificación y llenar los papeles a mano, todo eso. Tú, cuando firmas un contrato con una editorial, no estás dándole tus derechos de autor. Tus derechos de autor son tuyos. Tú escribiste la obra y aunque se hagan mil cosas con ella, la obra la escribiste tú. Ahora, lo que tú haces al firmar un contrato es ceder estos derechos de autor por un tiempo o una edición determinada. Tú firmas un contrato en el que dice que tú le cedes exclusivamente o le das permiso exclusivamente a ese editorial de hacer con tu libro lo que indica el contrato, que puede ser
imprimir 10 ediciones de 1,000 libros o imprimir una sola edición o imprimir todas las ediciones que quepan en los próximos 5 años. Eso, cada contrato es distinto, pero tú no pierdes tus derechos de autor eh, por firmar con una editorial. Ahora, me decían, ¿cada cuánto te pagan tus derechos de autor una editorial? Esto es otra cosa. Los derechos de autor y las regalías son dos cosas diferentes. Tus derechos de autor nadie te los paga. Tú tienes derechos sobre tu obra porque tú actuaste sobre ella. Si tú cedes los derechos de autor en un contrato, dejas de tener derechos sobre esa obra por lo que estipula el contrato porque tú lo firmaste. ¿Qué quiere decir esto? Me preguntaban, si yo quiero publicar la misma obra con 2 editoriales, ¿puedo? Pues depende de tu contrato, pero generalmente no. O sea, los contratos, las editoriales te están pagando o están aventurándose contigo para publicarte porque piensan que tu libro alguien lo va a leer y alguien lo va a comprar. Entonces no quieren que tú vayas y lo comercialices en otro lado. Casi siempre los derechos de una novela son exclusivos para la editorial cuando firmas un contrato. Y me preguntaba si puedes hacerlo en otro idioma. Eso también depende del contrato y son cosas que se pueden negociar. Hay editoriales que solo publican en español y que entonces te pueden decir en el contrato que ellos tienen derecho a explotarla en cualquier idioma y en cualquier país, pero si tú sabes que ese editorial nunca sale del país y nunca traduce nada, es posible negociarlo para decir, oye, no te firmo por los derechos en otros idiomas porque yo lo voy a hacer en otro idioma. Y a ver, tal vez aceptan y tal vez no, pero son cosas negociables. Generalmente las editoriales grandes, como ya son ahora las que quedan, que son monopolios gigantescos, generalmente compran los derechos exclusivos para todo el mundo, para todos los idiomas y también tienen el derecho de buscar adaptaciones para tu obra a otros medios, como pueden ser audiolibros o películas o tal. Esto casi siempre implica que se va a hacer un contrato nuevo por esa obra derivada del libro y que se vuelve a negociar si te van a hacer una película o algo, pero los derechos de autor siguen siendo tuyos. Tú nada más los cedes por una temporada de tiempo. Me preguntaban qué pasa con los derechos de autor después de que uno se muere. Pues ustedes ya saben que los derechos de autor pasan a las siguientes personas de la familia. ¿Puedes tú registrar un seudónimo para que nadie más lo use? No. ¿Qué otras cosas no puedes registrar? Puede, me preguntaban para registrar cómics o cosas animadas, las registras de la misma manera en derechos de autor. Pues un cómic, por ejemplo, ¿qué cosas se registran? Cancioneros, poemarios, cómics. Hay gente que sí registra ideas de cómics, ideas de novelas, guiones, se registran guiones de cine, guiones de teatro, en fin, todas las obras de este tipo, ensayos, la gente puede registrar su tesis si eso quiere. Muy bien. Esto es en cuanto a los derechos de autor nuestros. En cuanto a los derechos de autor de los demás, ustedes me preguntan muy seguido, ¿puedo usar nombres de marcas? ¿Puedo usar nombres de comidas, nombres de restaurantes, nombres de personas? Vamos a ver. Sí, sí puedes usar la palabra Coca-Cola. De hecho, la palabra Coca-Cola ya se admite como un sinónimo de refresco de cola. Ni siquiera tienes que ponerlo en mayúsculas según el diccionario de la Real Academia Española. Puedes usar las marcas que quieras. Ahora, ¿es necesario? Piénsalo. No siempre se ve muy bien en una novela que estés como haciéndole publicidad a una marca, a menos que sea importante por el estatus de un personaje o porque tenga alguna importancia la marca de algo. Pero no hay problema con esto. ¿Por qué? Porque los derechos de autor, de nuevo, volvemos a su definición, tienen que ver con vulnerar las posibles ganancias económicas de alguien. Tú por mencionar la marca Nike en tu novela y decir que el señor Pablito usaba tenis Nike, no estás quitándole a Nike la posibilidad de vender unos tenis, ¿no? Entonces, por ahí no estás vulnerando. Ahora, si difamas a la marca, pues ahí hay otro tema, ¿no? Tú puedes mencionar marcas y decir que son una porquería y escribir en tu novela lo que tú quieras, pero puede que te arriesgues a estar haciendo una difamación y que te demanden por eso. ¿Pasa esto muy seguido? No. ¿Hay gente de las marcas leyendo todas las novelas del mundo para ver si hablaste mal de ellas o las mencionaste? No. No. Me preguntaban, ¿puedo mencionar a personas reales y decir mi opinión? Pues claro, eso es la libertad de prensa y tú puedes hacer lo que tú quieras, tomando en cuenta los riesgos que estás corriendo. Por ejemplo, si quieres escribir una novela acerca de Trump,
hay 800,000 novelas o 800,000 libros de ensayo o de crítica acerca de Trump. Eso es así. Ahora, encuentras a alguien que te lo publique o que no te lo publique, no estás vulnerando ahí nada porque es un personaje público. Haces lo mismo con tu mejor amigo y escribes su vida con los secretos que te contó, no estás vulnerando sus derechos de autor, pero estás vulnerando su privacidad y estás arriesgándote más bien a una demanda por daños y perjuicios o por difamación o lo que sea. ¿Es posible que esto pase? Tampoco. ¿Quieres que esto pase para ofender a alguien y meterte en problemas? Piénsalo, pero no es una cuestión de derechos de autor. Entonces, como este video es de derechos de autor, yo les digo, mencionar el nombre de una persona, mencionar el nombre de una marca, mencionar un restaurante, eso no es derechos de autor. ¿Cuándo sí estás vulnerando derechos de autor? Cuando usas el trabajo de alguien más en tu obra sin darle el merecido crédito o simplemente porque te da la gana usarlo. Por ejemplo, si tú pones la letra de una canción en tu novela y no indicas que es la letra de una canción, estás firmando ese libro y cuando tú firmas un libro, estás implicando que ese libro tú lo escribiste todo. Si ese libro tiene frases que no son tuyas o tiene una canción completa y tú no indicas que la canción es de alguien más, ahí sí estás vulnerando derechos de autor porque estás clamando como tuyo algo que no es tuyo. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo mencionar el nombre de una persona o mencionar una marca o mencionar un restaurante que poner una canción de José Luis Perales o de Juan Manuel Serrat y no decir que es de ellos y ponerlo como parte del contenido de tu libro. Eso no se puede hacer. Eso sí es vulnerar derechos de autor, como cuando usamos una imagen que alguien creó en internet y la pegamos en nuestra presentación y decimos que nosotros la hicimos. Ahí estamos usando el trabajo de alguien más sin darle el crédito y para beneficio nuestro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer? ¿Puedes poner una cita de un autor? Claro. Todos los autores lo hacen, muchísimos autores lo hacen, las usan como epígrafes, las mencionamos en medio de una novela. Por supuesto, todos los libros tienen citas de otros autores, pero se dice quién las dijo. Ahora, ¿tienes que usar siempre una cita al pie, como en una tesis o en un trabajo académico? No, pero puedes decir, como hubiera dicho Aristóteles, ta, 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 ta. Y ahí estás diciendo que lo dijo Aristóteles, no estás clamando esa frase como tuya. Ahora, ¿va a venir Aristóteles del más allá a, a cobrarte sus derechos de autor? No. Entonces alguien me preguntaba, ¿qué hay de las personas famosas o de frases ya que son épicas y famosas? Como en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no, eso ya puede que sea de uso popular y entonces no hay ningún problema porque tampoco va a hacer que alguien compre menos el Quijote porque tú dijiste eso. Sin embargo, lo preferible es siempre dar el crédito, decir, como hubiera dicho ese gran autor español en un lugar de la Mancha, ahí ya queda claro más o menos de quién estás hablando. Si crees que no queda claro porque no es voz popular y todavía no es de dominio público, definitivamente mencionar quién dijo esa frase. Sobre todo en trabajos académicos, ese es otro tema. Tienes que mencionar detalladamente de dónde sacaste todo. Pero en cuestiones literarias, sí puedes mencionar, Pablito estaba escuchando una canción de los Rolling Stones. Sí, a los Rolling Stones no les afecta en nada que tu personaje esté escuchando esa canción. Ahora, si tú pones la letra y no dices que es una canción de los Rolling Stones, ahí les estás robando a los Rolling Stones su trabajo. No se pueden poner canciones completas. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Se pueden poner algunas frases intercaladas, se puede poner un parrafito, sí. Una canción completa, no. ¿Se puede mencionar un poema? Sí. ¿Se pueden mencionar nombres de otras novelas? Todo el mundo lo hace. ¿Se pueden mencionar nombres de otras canciones? Sí. Artistas, sí. Nombres de personas famosas, sí. Todo esto, sí. Canciones completas, páginas completas, párrafos completos. Si no pones exactamente la cita de dónde lo sacaste y no das el mérito, sí estás vulnerando derechos de autor. Ahora, aquí hay un tema interesante que es el fanfiction. El fanfiction ha sido todo un reto para la gente de derechos de autor definir en qué momento se acaba y en qué momento no se acaba el derecho de un autor sobre su obra cuando hay fanfiction. Siempre ha habido fanfiction, por ejemplo, yo soy muy fan de Fantasma de la Ópera, de la novela de Gaston Ledoux. Y hay muchísimas derivaciones, desde antes de que existiera el fanfiction, como ustedes lo conocen online, muchísimas obras que derivan del Fantasma de la Ópera, imaginaciones y fantasías que muchísimas autoras han escrito de lo que ella se imagina que podía haber sucedido años después. ¿Está vulnerando estos derechos de autor? No necesariamente, porque no estás tomando la misma obra y transformándola y diciendo que es tuya. Estás imaginando otra cosa totalmente diferente. Hay cosas delicadas al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con los fanfictions de hoy, que son los que nos incumben?
que casi todos son online y de acceso gratuito. Como casi todos son online y de acceso gratuito, no están generando un beneficio económico para quien los escribe y por lo tanto no están haciéndole competencia a la obra primigenia. La obra primigenia es la obra original. Si tú escribes un fanfic de Harry Potter, ¿no? Incluso J.K. Rowling ha dicho que a ella le gustan los fanfics de Harry Potter, menos los sexuales. Los demás los avala y los apoya. ¿Por qué? Porque están haciendo que de todas maneras la gente quiera leer su obra. No afectan a la venta de su obra original y de hecho muchas veces la alimentan y muchas veces la motivan y muchas veces los fanfic, para entenderse, uno tiene que conocer la obra original. Entonces no hay esta vulneración. Entonces el copyright ahí es una cosa que está en un área gris, porque si tú publicas en tu página de internet tus imaginaciones acerca de una historia, pero no estás, o sea, ¿qué es? ¿En dónde se considera que estás infringiendo los derechos de alguien más? Cuando tú percibes un beneficio económico por algo que alguien más hizo. Entonces el fanfiction, estrictamente hablando, como se hace hoy, no hace eso, no vulnera, sino que alimenta a la misma obra. Y yo les puedo decir que como autora, yo nunca consideraría que alguien que escribe una fantasía posterior a uno de mis libros de qué pudo haber sucedido, me afecta a mí. Ahora, si alguien publica, esta es la segunda parte del Club de los Perdedores, y yo lo digo, ¿no? El Club de los Perdedores, parte 2, Pedro Sánchez, pues ahí sí se estaría vulnerado un derecho de autor porque se está clamando que originándose de una obra que no es tuya, tú estás escribiendo una segunda parte de la cual sí te vas a beneficiar económicamente. Pero si yo si alguien, si XMR en internet publica un fanfiction que se llama Alexa y Adrián, la verdadera historia, que son dos de mis personajes en Club de los Perdedores que nunca acaban juntos, y fantasea al respecto y dice que es un fanfiction de mi obra, El Club de los Perdedores, pues eso tal vez va a dirigir a lectores a mi obra y no va a hacer que alguien que quisiera leer mi libro no lo lea, sino todo lo contrario. Entonces no hay una vulneración directa de derechos de autor. Aunque según la definición legal, todo fanfic está vulnerando derechos de autor. O sea, por definición, estás tomando la obra de alguien más. Pero hoy, a nivel práctico, muy pocos autores se van a dedicar a perseguir, o casi ningún autor se va a dedicar a perseguir a alguien porque haya escrito su propia fantasía acerca de su obra. O sea, eso simplemente no es real. Esa definición de lo que sería copyright ya no conecta realmente con el mundo como es hoy. Entonces puedes escribir todas las fanfics que quieras si no estás intentando ganar dinero con ellas, si no estás intentando publicar a nombre tuyo algo que inventó alguien más. Muy bien, creo que he cubierto todos los básicos, pero por si no, voy a recorrer sus preguntas para ver si hay algo que me haya faltado. ¿Hasta cuántas citas pueden ser usadas en una sola novela sin causar problemas con derechos de autor? Si estás mencionando de quiénes son las citas, no es que haya un límite. Por ejemplo, una tesis, y a veces las tesis se publican después como libros, tienen infinidad de citas, casi pareciera que son una concatenación de citas y que no hay otro texto del propio autor, pero no hay ningún problema mientras estés mencionando siempre quiénes son. Si no pienso llevar mi libro a una editorial y solo se lo di a mis amigos para que lo lean, ¿debería registrarlo? No sé, ¿confías en tus amigos o no? ¿Cuánto dinero cuesta sacar y mantener los derechos de autor de una obra propia? Tú no tienes que hacer más que una vez ese registro. No tienes que mantenerlos. No es algo que vence. Por ejemplo, ¿qué sí vence? El registro de una marca. Escribí un libro pero no lo he registrado en Indautor. Quisiera compartirlo en mi blog. ¿Es mala idea? Uno no va a estar registrando absolutamente todo lo que escribe en las redes sociales para anticiparse a un juicio. Si es tu blog y está firmado por ti y está publicado por ti en una fecha y el blog está registrado a tu nombre, eso es una prueba suficiente en caso de que llegara a haber una controversia. Si no, imagínense, uno tendría que estar registrando absolutamente todo por miedo a que yo tendría que registrar cada uno de estos videos por miedo a que otro canal agarre mi contenido. Pregunta a alguien, ¿puedo escribir sobre pinturas famosas sin meterme en problemas? Claro que sí. Hay ensayos completos, libros completos basados en obras, basados en pintores, basados en otros libros, porque no estás haciéndole una competencia al autor, no estás haciendo que la gente, en vez de comprar su libro, compre el tuyo.
estás hablando acerca de eso. Entonces, por supuesto, hay millones de libros hablando de otros libros. Hay guías de lectura de Ulises de James Joyce. Ahí obviamente no hay un tema de derechos de autor, es un libro de guía para que la gente lo lea y le entienda mejor. Entonces, no, eso no es una vulneración de derechos de autor. Alguien pregunta, si se publica un libro con un sello editorial y la segunda parte se publica con otro, ¿hay algún problema? Pues no, no hay ningún problema, porque tu obra es tuya. Si la editorial anterior ya no quiere publicar tu segunda parte, la publicas con otra. Eso me pasó a mí con Gothic Doll. Yo publiqué con Ediciones B, ellos no quisieron la segunda parte, Planeta la publicó. Eso no hay ningún problema de derechos de autor. No puedes volver a publicar la primera parte otra vez mientras los derechos los siga teniendo la otra editorial. Si publico un cuento y un poema en una revista, ya queda protegido. Puede, o sea, no es que quede protegido, es que es una prueba más en caso de controversias. Leí todas sus preguntas antes de hacer este video para asegurarme de cubrir todas sus dudas. Espero que haya finalmente quedado claro. Les agradezco mucho a los miembros de este canal, sus membresías me mantienen en movimiento. Ahora que ya terminamos de leer Gothic Doll, mi intención es que tengamos más tutoriales. Veo que esta es una clase de contenidos que les sirve mucho y si este canal te ha sido útil, por favor considera adquirir una membresía. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Chao.